что Мадалена самый сложный соперник в ислама-карьере. Мое мнение. Ни Чарльз, никто. Мнение, во-первых, Мадалена 2 раза больше, чем Илья. Сопоставим. Илья. Hey chicos, bienvenidos al canal. Bueno, en este vídeo quería analizar un poco, ya que he visto unas entrevistas de Khabib diciendo que sinceramente él ve más peligroso y le preocupa más una pelea contra Jack de la Maddalena que contra Ilia Topuria. Y quería analizar esto un poco para ver quién es más peligroso para Islam o qué rival representa un peligro más grande para Islam Makhachev. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de Ilia Topuria contra Islam. Para mí esta pelea sinceramente sí que representa un gran peligro para Islam Makhachev, porque el problema de Ilia, y aunque no sea tan grande y lo que tú quieras, es que al final es un hombre que con un solo golpe te puede mandar a la lona, te puede mandar a dormir. Entonces, Ilia no le representa una desventaja pelear contra Islam el ser más pequeño, porque al ser más pequeño, cuando Islam vaya a buscar ese derribo o quiera buscar el suelo contra Ilia, porque claramente no se va a querer parar con Ilia porque sabe que lo podría mandar a dormir de un solo golpe, Islam tendría que bajar, y para bajar con Ilia o para llevarlo al suelo ya tendrías que bajar un nivel, tendrías que bajar al nivel de Ilia, y ya no representa simplemente bajar, tienes que bajar más de lo habitual para poder hacer un double o un single leg o lo que sea y poder tirarlo. Entonces, aquí lo veo más difícil, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el clinch, aquí le vendría más fácil a Islam, y después lo manejaría más fácil, pienso también, porque al tenerlo agarrado en el clinch, Islam se va a ver muchísimo más grande, y por lo cual, aunque Ilia sea muy fuerte, y sí que creo que es muy fuerte, Islam está muy fuerte, Islam está muy fuerte. Recordemos que toda esta gente de Daguestán nace y empieza a crecer con todo esto, o sea, empieza a crecer en este mundo. Y todos desde pequeños están haciendo fuerza, están corriendo, están haciendo lucha, por lo cual les da una fuerza increíble, por lo cual Islam es muy fuerte. Y aunque Ilia esté muy fuerte y a lo mejor tenga el mismo peso, que lo dudo mucho, que seguramente Islam subiría al octágono con unas libras de más, igualmente pienso que Islam sería un poco más fuerte aquí. Y la lucha que tiene, esta lucha de Dagestani que todos conocemos, pienso que podría llevar a Ilia al suelo. Y entonces, ¿qué pasaría en el suelo? Pues no lo sé, porque he visto poco de Ilia en el suelo dentro de la UFC, pero todos sabemos el suelo que tenía Ilia antes de entrar a la UFC. ¿Y qué es lo que pasa? En esta pelea contra Oliveira, por ejemplo, que se podría haber testeado el suelo de Ilia, porque Oliveira para mí es de los mejores grapplers de la UFC, sí que tuvo un pequeño conflicto en el suelo cuando Oliveira intentó tirar a Ilia, y ahí se vio la lucha un poco de Ilia, porque Ilia en el transcurso de la caída acabó por encima de Oliveira, y encima de Oliveira no solamente eso, sino que luego vimos a Ilia más activo, o sea, el que intentó buscar algo, el que intentó buscar ese crucifijo, que creo que al final lo cuadra un poco, fue Ilia, no fue Oliveira buscando nada, porque Ilia ahí estaba muy bien colocado, y para buscar esa posición de crucifijo, como comento, es difícil, o sea, es una posición que te hace dominar demasiado la pelea en el suelo. Entonces, alguien que tenga un buen jiu-jitsu como Oliveira, tú nunca le vas a llegar a esa posición si no tienes un buen grappling. ¿Me explico? Entonces, aquí demostró Ilia un poco. Pero claro, sí que pienso que Islam tiene algo más que Oliveira y tiene algo más que todo el mundo, porque es la lucha esta fuerte que tienen todos los Dagestanis. Por lo que sí que me inclino un poco a pensar de que en el suelo se lo llevaría, pero claro, tendría que llevarlo al suelo, como comento. Ilia es muy bueno boxeando, pero es muy bueno boxeando para la MMA. Lo que me refiero es que hace las peleas de boxeo, pero muy inteligente, porque Ilia lo que hace es tira golpes y sale, y al salir camina muy bien hacia atrás, y también es muy bueno tirando, o sea, golpeando hacia atrás, que no, eso no es muy fácil de hacer y no todo el mundo puede hacerlo. Entonces Ilia tiene un muy buen control de la distancia y sale muy bien hacia atrás. Sé que pienso que Islam sería la persona más alta con la que ha peleado y más grande, no sé, a Islam lo veo más fuerte, le veo más aura, no lo sé. Pero bueno, lo que iba comentando, Ilia es muy bueno boxeando y es muy bueno manejando las distancias, por lo que creo que le podría complicar mucho las cosas a Islam. Ahora voy a hablar un poco de Jack de la Maddalena. Para mí Jack de la Maddalena es alguien que tiene similanzas con Ilia Topuria. No llega a ser completamente igual, porque pienso que el boxeo de Ilia Topuria es mucho más pulido, es boxeo de un boxeador de verdad, no un boxeo aplicado a la MMA, que al final es lo que es, pero es que parece un box que está boxeando, cómo se mueve, cómo mueve el tronco, cómo camina hacia adelante con esa parsimonia increíble. Y Jack de la Maddalena no es tan, desde mi punto de vista, tan técnico, pero sí que pienso, y aunque no haya demostrado que tiene ese poder de knockout como Ilia, que cada golpe es un knockout seguro,
A lo mejor Jack no ha demostrado eso, pero sí que tiene un boxeo muy fuerte. Y sí que Jack ya es mucho más grande que Ilia Topuria. O sea, Jack de la Madalena ya es muchísimo más grande y muchísimo más fuerte que Ilia Topuria. Aún así, Ilia Topuria siendo muy fuerte, Jack de la Madalena es muchísimo más fuerte. Y pienso que el boxeo de Jack de la Madalena sería un boxeo un poco más sucio, que también podría complicar a Islam un poco más. Y bueno, lo que tendría la duda aquí sería en el suelo, pero otra vez. Sabemos que Jack de la Madalena, la defensa de derribos de Jack de la Madalena, y lo demostró contra Belal, es muy buena. Y sí que es cierto que Belal al final salió a hacer boxeo como llevaba diciendo toda la semana anterior a la pelea, y no salió a hacer lo que siempre hace y por lo que siempre gana, que al final fue una estupidez y se tuvo que dar cuenta. Pero las veces que intentó llevarlo al suelo en ese tercer round, en ese cuarto round, recuerdo algunas veces que intenta llevarlo al suelo y no puede, porque Jack de la Madalena mostró muy buena defensa contra derribo, y esto es muy importante cuando quieres pelear contra alguien como Islam. Y también Islam está acostumbrado a pelear con la gente de 155, y al final de 155 a 170 yo creo que hay una diferencia grandísima. Pienso que de 145 a 155 no hay tanta, pero de 155 a 170 la gente ya es muchísimo más grande, porque esas 5 libras de más que te permiten, o sea, de 10 a 15, se nota un montón. Y no solo eso, sino que ya la gente ahí es demasiado grande, y por lo cual Islam nunca ha enfrentado a nadie tan grande en la UFC como va a enfrentar ahora Jack de la Madalena. Entonces, Islam aquí lo tiene muy difícil, y sinceramente estoy con Khabib, que debería estar más preocupado por Jack de la Madalena que por Ilia Topuria. Y sí que Ilia te puede mandar a dormir con un solo golpe, pero es que Jack de la Madalena es un animal. Jack de la Madalena es un animal, tiene un boxeo muy bueno, y como comento, esa defensa contra derribo, y al ser más grande, pienso que Islam, y más fuerte, o más o menos ahí iguales en fuerza, creo que le va a costar mucho más a Islam poder mantenerlo en el suelo o poder llevarlo al suelo. Pero bueno, sabemos que Islam es una bestia, y de momento a todo el mundo que ha cogido así nos lo ha demostrado. Así que sinceramente estoy con Khabib, como comentaba antes, y pienso que Jack de la Madalena sí que es un reto más difícil para Islam Makhachev que Ilia Topuria. Y lo digo por el estilo de Jack de la Madalena, y también porque es claramente mucho más grande, y ahí se nota muchísimo la diferencia, porque Ilia es una persona pequeña en 155 y Jack de la Madalena en 170 no es el más grande, pero está ahí. Ya lo vimos con Belal Muhammad o en sus otras peleas, cómo es grande, ¿sabes? Es muy fuerte y es muy ancho, es una persona muy ancha. Así que estoy con Khabib, como he comentado 2 veces. Y nada, bueno chicos, igualmente ustedes déjenme aquí abajo lo que piensan. Si creen que es más peligroso Ilia Topuria para Islam Makhachev, o es más peligroso Jack de la Madalena. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Мадалена самый сложный соперник в ислама-карьере. Это мое мнение. Ни Чарльз, никто. Ни один из этих бойцов. И даже не Илья, если бы это бой был бы. Ну, мое личное мнение, во-первых, Мадалена 2 раза больше, чем Илья. Сопоставим. Илья. Он 2 раза больше. Он выше, больше, ноги помощные, корпус, бокс не хуже. И грэпплинг он возится очень хорошо, если вы смотрели. Ну, для меня, если я например, буду готовить Ислама против Илья или Мадалины, для меня больше будет волновать и волнует Мадалена.